noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche y ante situaciones como la de Venezuela, donde han habido más de 50 venezolanos que han muerto en las protestas iniciadas desde abril y miles que han emigrado por falta de oportunidades, de escasez, abusos, más otros conflictos, amigos, de índole político y social en países de zonas más alejadas, es cierto, pero que influyen igual en el mundo y causan dolor y problemas en sus poblaciones, como por ejemplo pudiéramos mencionar los ocurridos en Ucrania, en Medio Oriente, entre otros. Bueno, pero ante estas situaciones, son situaciones que sobrepasan el alcance de las organizaciones multilaterales. Bueno, pues queremos justamente cuestionarnos la vigencia de estas instituciones. Bueno, vemos la OEA que ha intervenido en Venezuela, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. Bueno, pues lo que queremos es justamente ver esto, cuál es su papel para lograr paz, seguridad, integración o desarrollo donde en donde están, en los países que pertenecen. En el ámbito de la política económica ahora mismo tenemos pues un Donald Trump controversial, a la cabeza de una política exterior que se renacionaliza frente a cualquier tipo de concertación que exista en las instituciones internacionales. Ya pues con Donald Trump es difícil y por otro lado la Unión Europea vive una serie de crisis de solidaridad reflejada pues en profundas divisiones. A la hora de acordar mecanismos para salvar su moneda han tenido problemas, pues también su valor como mancomunidad, comunidad. Y pudiéramos decir que encontramos una etapa, tanto como dije, en Estados Unidos como en Europa, de un renovado proteccionismo estratégico. Y definitivamente esto se agudiza por las últimas crisis económicas. No sabemos qué calificativo darles. Eso es lo que quisiéramos ver esta noche. Si es prudencia, si es sensatez, si es torpeza. Y nos preguntamos, ¿cambiará el mundo más rápido que el avance de las negociaciones entre países? Bueno, pero para analizar este tema hemos invitado dos analistas de política económica. Vamos a darle la bienvenida a Bill Wall y a Wilfredo Alemani. Buenas noches, Wilfredo. Buenas noches, Bill. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos a Entre Puntos una vez más. Yo me pregunto, señores, si esta posible crisis del multilateralismo puede observarse desde distintas perspectivas. Por un lado, nos podríamos preguntar si la estructura construida luego de la posguerra está ya obsoleta. Bueno, por ejemplo, si nos vamos a la materia de comercio, algunos analistas afirman que, por ejemplo, el grupo de los BRIC, hablamos de Brasil, Rusia, India, Canadá y Sudáfrica, creó su banco de desarrollo por las imposibilidades de permanecer o insertarse adecuadamente tanto al FMI como al Banco Mundial o a la OMC. Si nos vamos a los casos de problemas por falta de democracia y violaciones de derechos humanos, vemos el caso de Venezuela. Es el que más sentimos por la cercanía, porque nos sentimos muy parecidos a ellos. Y podemos analizar la situación de por qué en las distintas reuniones de la OEA no se ha llegado a ningún consenso. Bueno, pero ¿hasta qué punto el derecho de no intervención prima en esta decisión? Y entonces a partir de ahí viene el cuestionamiento de si podemos explicarle al público cuáles son pues estos motivos de pertenecer a estas instituciones multilaterales. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo preservar los derechos democráticos que son una prerrogativa en realidad de los países? No del otro, es prerrogativa de los países, pero al mismo tiempo respetando la no intervención. Y pudiéramos poner el ejemplo del caso de la República Dominicana en el 60 con el boicot al gobierno de Trujillo, que Trujillo pues esto lo tomó como una injerencia extranjera y muchos otros países participaron, incluyendo Venezuela, que ahora se queja de que pudiéramos nosotros influir. El gobierno dominicano ha tomado la decisión de no intervenir, como muchos, no tomar ninguna decisión
acusatoria, como han hecho otros países también de la región. No nos olvidemos que el gobierno de Venezuela ha sido muy, vamos a decir, generoso con la República Dominicana, con el acuerdo de Petrocaribe, y esto también tiene que ver mucho en esta decisión. Bueno, pero ¿están entonces las organizaciones multilaterales desfasadas? Ahora mismo los gobiernos ya mucho más estables en América Latina, a pesar de brotes, ya no le permiten a los organismos internacionales pues que se inmiscuyan en sus decisiones internas. Pero entonces, ¿cuál es la vigencia de estas organizaciones? Vamos a hablar un poco de esto para que se entienda si realmente están cumpliendo su papel y qué tan necesarias son esas instituciones que en otra época sí fueron el timón de estos países como los de América Latina y de muchos otros. Wilfredo, ¿quieres comenzar? Bueno, hay muchos temas ahí en tu introducción. Vamos a ver cuál cogemos. Pero eso último, sobre el tema de la no intervención, es que esas organizaciones, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, tienen que basarse en el principio de la independencia, de la soberanía. Y igualmente pasa en Europa, pasa en todo el mundo. Los tratados normalmente y esas agrupaciones que se dan presuponen y excluye intervenir en sus asuntos internos. Entonces, ¿qué las conforma? ¿Qué le da cohesión a ellos? Bueno, cuando ubican temas específicos que pueden incluir el tema también de la diplomacia, que pueden incluir acuerdos regionales, bilaterales, multilaterales, pero siempre teniendo como base la nación, que fue la gran reivindicación que se produce con la Revolución Francesa y antes con lo que significaba la delimitación territorial, que justamente la delimitación territorial es el eje principal alrededor del cual se crean las naciones. Para de esa manera romper con la visión anterior, que donde el que tenía más poder ocupaba terrenos, ocupaba territorio y se vivía en guerra permanente. Entonces eso fue superado en un proceso que no fue de un día, largo, muchos años, que luego garantizó más de 100 años de estabilidad y de no confrontación en Europa principalmente. Entonces, hay que descartar la posibilidad de que un país abra sus fronteras o que firme un acuerdo que le diga a los otros que pueden intervenir en caso de que se produzca tal o cual cosa, porque eso vulnera el principio de la nación y de la soberanía. En el caso de situaciones críticas como la que tú estás recordando y que estamos viviendo en los últimos tiempos, que es el tema de Venezuela, bueno, ninguna de esas organizaciones que están constituidas puede pasar más allá de la solidaridad que se puede producir con unas declaraciones, la apelación a lo que son acuerdos, por ejemplo, del respeto a los derechos humanos, que se pueden esgrimir, se pueden votar en una asamblea, y eso mismo también tiene sus regulaciones, tiene sus quórum especiales que no pueden ser, dependiendo de qué se trate. Y a propósito de lo que está pasando con Venezuela, por ejemplo, la última reunión que se hizo para tratar de encontrar un consenso que permitiera emitir una declaración de solidaridad con la oposición venezolana, teniendo como base el que el Estado, que debía ser un protector y una garantía, por ejemplo, de los derechos humanos, estaba aparentemente, y todo eso digo aparentemente sabiendo que eso ocurría, porque el gobierno de Venezuela estaba reprimiendo a su población y habían evidencias claras. Entonces eso violaba y viola una serie de articulados, una serie de puntos que son consensuados por todas las naciones suscriptoras de los derechos humanos, por ejemplo. Y entonces la mayoría calificada que se necesitaba para emitir una condena a ese tratamiento que el Estado venezolano le daba a sus connacionales, pues no reunió los votos suficientes para poder dar una declaración de ese tipo. Y ahí se dan una serie de cosas que cuando puntualmente uno las analiza va a encontrar por qué se da esa dificultad. Y es pensando en ti, o sea, como nación. Bueno, eres tú hoy, mañana puedo ser yo. Y de esa manera entonces hay como un blindaje para que una nación, acogiéndose a lo que son, por ejemplo, ser miembro de la Organización de Estados Americanos, la OEA,
pues se protege a sí misma, protege a sus naciones. Eso no quiere decir que históricamente no se han producido situaciones como la que se produjo, y que tú la mencionabas, en el caso de Trujillo. Trujillo utilizó su poder, el Estado, para atentar contra otro miembro de la misma organización para matarlo, que fue el caso de Rómulo Betancourt. Sí. Entonces, era un crimen evidente, y ya ahí el elemento fundamental era que se probó que Trujillo cometió un atentado contra el presidente de una nación que es parte del conglomerado de la Organización de Estados Americanos. Y otro evento de ese tipo, con otras características, fue la intervención de tropas norteamericanas en 1965 en República Dominicana, que en principio fue una intervención que violentaba todos los principios que cohesionan a la OEA, pero la búsqueda de explicación a eso fue que había un peligro de que este país fuera atrapado por un grupo de comunistas, y que eso violentaba también los principios de la OEA que están consignados. Es decir, le buscaron una excusa y luego lo convirtieron en una fuerza que se llamó Fuerza Interamericana de Paz, para traspasarle a ellos el manejo de la situación de la crisis que se dio allí. O sea, excepcionalmente hay algunos momentos donde hay una discusión sobre esos temas y la amplitud que puede tener y la autonomía que puede tener un Estado dentro de una organización como la Organización de Estados Americanos. Bueno, tú has tocado dos cosas bien importantes, y es primero que vivimos un mundo totalmente diferente a cuando se formaron estas organizaciones, que era pues cuidar el territorio y no estar en esta guerra constante, que no era vida, que pasaba en los países europeos y con sus colonias también. Ya eso es una época pasada. Pero entonces, en esta época que vivimos, Bill, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que lo ha mencionado Wilfredo, en el sentido de que no ha habido un consenso en las naciones de la OEA para definir vamos a decir, una resolución en que no hay democracia en Venezuela y que se debe llamar a unas elecciones. No ha habido pues un consenso real. Y sin embargo, aquí cuando así en el 65 hubo la invasión norteamericana, se veía un peligro, entre comillas, que podía amenazar el status quo o la región, y sin embargo sí se intervino. Entonces, ¿por qué a veces sí se hace y a veces no se hace? ¿Cuál es la línea divisoria entre hacerlo y no hacerlo, y respetar esos derechos humanos, o los derechos del país más bien? Y la diferencia entre el derecho humano del ciudadano que vive en ese país y el respeto al gobierno, a la soberanía. A la soberanía y al gobierno elegido soberanamente, vamos a decir. Bueno, mira, si vemos las instituciones internacionales, empezando por las Naciones Unidas. Naciones Unidas, hay que ver el origen. Las Naciones Unidas fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, siguiendo la Liga de Naciones del 19, de la Primera Guerra Mundial. Y las Naciones Unidas en ese momento tienen una característica que la perpetúa. No es democrática. Tiene el Consejo de Seguridad, que lo controlan los 5 aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial, con derecho al voto. Quiere decir que... y al veto. Al veto, quise decir, sí. El voto lo tiene cualquiera, al veto. Que el secreto de eso, ¿no? En el Consejo de Seguridad son 15 países, 5 con este derecho al voto, y los demás, pues nada, votan, pero nada. Y la Asamblea General. La Nación Unida ha ido evolucionando, pero ha ido introduciendo elementos que no existían al inicio. Ha sido a través de los cambios, los derechos humanos, en fin, no habla de democracia. Vamos a partir de ahí. Las Naciones Unidas no insisten en democracia, porque cuando se crean, entre ellos estaba obviamente la Unión Soviética. Era un mundo no democrático. China era una dictadura, no era la China continental, era la actual Taiwán, pero una dictadura. Entonces había mucha dictadura en el mundo, y la idea no era excluir, era incluir como un fórum para mantener la paz. Después surgen ya otros elementos, derechos humanos, guerra al terrorismo, y ha ido evolucionando, ¿no? Y tienen también los programas La Niñez, en fin, una serie de las Naciones Unidas extendiendo. Sí, tienen muchas cosas, el FAO, en fin, unas cosas que tienen, ¿no? Alimentación y agrícola, la Organización de Alimentación Agrícola. Pero las regionales, como el caso de la OEA, tiene otro componente muy diferente. La región ya entra a otras consideraciones.
Y la región era particularmente Latinoamérica o la América hispana y Estados Unidos. Canadá no vino a intervenir hace parte hasta tiempo más reciente. Estados Unidos, el país preponderante, el país que no necesita las Naciones Unidas, según ellos consideran, ni ninguno regional, porque tienen el poder económico y el poder militar. Entonces ellos no son muy partidarios de participar o pertenecer a estas cosas porque consideran que ellos pueden actuar unilateralmente en cualquier forma, ¿no? Ellos lo hicieron aquí, la excusa original fue salvar vidas de los norteamericanos en el país. No sé cuánto habría, no había mucho, pero después vino ya que sí el comunismo, pero tenía en la OEA el apoyo de dictaduras, porque en aquel momento América Latina, Brasil sobre todo, una dictadura férrea, quitando tal vez Costa Rica, que mandó unos policías y eso, lo demás. Mira, todo eso estaba muy bonito. Pero ¿qué pasa con la OEA? En sus objetivos, la OEA sí incluye la democracia, incluye la soberanía, como bien decía Wilfredo, la soberanía, pero a la vez la democracia. Y ahí viene el conflicto, porque la democracia es derecho humano, es la libertad del ser humano a escoger su gobernante. Y no es sencillamente que lo elijan para después cambiar la forma de gobernar, como hemos estado viendo en algunos países, particularmente Venezuela, de que te eligen fundamentado en unas elecciones legales y ganadas legalmente. Chávez ganó legalmente, sí, y lo mismo pasó con Maduro, pero que luego empieza a cambiar de una democracia a matices dictatoriales. Entonces aquí tenemos un cambio para lo cual la OEA ni mucho menos tiene en consideración. Lo otro que pasa en la OEA es que hay una mayoría, como es un voto por país, cuando tú ves el dilema que tienen en el sentido de que países que tienen 100.000 habitantes, 250.000 como tiene Barbados, por decir, 100.000, en fin, estos pequeños países, suman votos. Esos países, sabiamente, Chávez, con el petróleo, pues llegó a simpatizarlo. ¿Qué es lo que hacían los americanos, que hicieron los americanos en el momento que invaden República Dominicana? Su influencia económica, su apoyo a las dictaduras, su poderío militar, pues contaba con los votos que le permitieron a la OEA decir la intervención, sí, es una intervención aceptable. Pero en estos momentos él lo hizo sabiendo que eso era una manera de controlar. Y efectivamente tenemos esos países que se sienten. En las Naciones Unidas una decisión de, por ejemplo, de poner sanciones, ya sale de la Asamblea Nacional y pasa al Consejo de Seguridad. Y ahí pues, ahí ya hay el grupito que decide, o sea, que no es democrático en absoluto. Aquí tenemos más democracia, pero en ese orden también hay, tal vez en el sentido de las libertades humanas, menos apoyo. Yo creo que para mí los países tienen que entender para qué pertenecemos a la OEA, cuáles son los pilares de la OEA. Exacto. Si la OEA tiene un pilar como democracia y un pilar de los derechos humanos, entonces tenemos que saber qué es lo que es la democracia dentro de los derechos humanos. Para mí el derecho humano supera la democracia. La democracia es un vehículo para mantener y sostener los derechos humanos. Sí. Entonces, pero la democracia surge primero y después vienen los derechos humanos. Por consiguiente, eso hay que llevarlo a un punto donde hay que realizar si hay que hacer cambio, si hay que hacer cambio de enfoque. ¿Y qué es lo que debemos proteger o apoyar? ¿Es el pueblo en su libertad o sus reclamos de la libertad o no? Al no funcionar como tal, entonces tú tienes declaraciones que salieron en el periódico hoy día, digámoslo así, donde los Estados Unidos amenazan a Maduro con sanciones severas. E igualmente lo está haciendo la Comunidad Europea. ¿Qué es lo que pasa? Hay una institución regional que debe de, tal vez con declaraciones, no tienen que llegar sanciones, con declaraciones, con algo, y esa se sale de la palestra. Y los que van a decidir el tema de Venezuela va a ser Estados Unidos y hasta cierto punto la Comunidad Europea por su poder económico. Porque realmente son los que tienen... Al final el poder económico es el que decide. El que decide. Y por consiguiente le van a poner presión. Si hubieran instituciones internacionales que están creadas para evitar precisamente acciones unilaterales de países que puedan llegar más allá de un acuerdo donde el pequeño está conforme y el grande también, va a ser de los grandes. Porque pasó también,
Naciones Unidas. Ha pasado siempre. Pasado siempre, o sea, Rusia, el quedarse con Crimea, más nada. O sea que la institución está para tú desahogarte, para tú compartir, para tú opinar, pero también tienen una responsabilidad de que en un momento dado tienen que, sea por declaraciones, o sea inclusive hasta con sanciones si es necesario, como pasó en el caso de Trujillo, si te sales del punto. Entonces tienes que actuar. Si no, lo van a hacer los países que tienen el poder de hacerlo. Y entonces tú tienes que cuestionar hasta qué punto esas instituciones regionales que tú quieres que mantenerlo en la región van a servir para que el asunto quede en este continente o si ya se extralimita. Y eso es muy, pero sumamente delicado. También la OEA responde a los cambios gubernamentales. Ahora mismo no hay estabilidad en América Latina. El gobierno de Brasil está en problema, el gobierno de Argentina, el presidente tiene su problema, en fin, hay aspectos en la economía afectada por la situación de una inestabilidad política en América Latina, como cambio de izquierda a derecha y cosas por el estilo. Y por corrupción, básicamente. O sea que, y la OEA responde a eso también, o sea que ese es el cuestionamiento. O sea, esas cabezas que eran parte de los países de la OEA ahora mismo están totalmente debilitadas. Entonces, ¿quién va a tomar la decisión en esos países dentro de la OEA? Habría ahí un vacío político. Nos vamos a la pausa, pero también hablemos un poco de muchas veces en América Latina hemos visto que gobiernos como el caso de Venezuela, pues democráticamente elegidos en las urnas, han cambiado su trayectoria. Entonces, ¿qué hacer en esos casos, qué hacer estos países miembros de las organizaciones internacionales? ¿Cómo pues tomar esas decisiones para sancionar a esos países? Porque ha sido democráticamente elegido el gobierno, pero se ha salido de las rayas. En ese caso, ¿qué se hace? Nos vamos a la pausa, volvemos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país.
Bueno, Wilfredo, entonces te pregunto, en el caso de pues gobiernos elegidos democráticamente en las urnas y que cambian su rumbo, ¿cuál es el papel que deben de tomar estas organizaciones multilaterales, internacionales, de los que somos miembros, sabiendo que hay una, vamos a decir, una dualidad ahí? Mira, vamos a decir como un elemento general que la democracia ha ganado los espacios a nivel global, con excepciones. O sea, ahora cada país, no importa el área en la que esté en términos geográficos, enarbola la democracia, lo menciona, y en algunos casos esa democracia tiene matices que la diferencian de otras en las formas, pero en esencia casi nadie hoy puede reivindicar que la dictadura como una justificación que pueda ser aceptable y que tenga algún consenso. Entonces, en el caso de América Latina, se puede decir que hemos avanzado bastante en los últimos 50 años, donde incluimos a República Dominicana como uno de los primeros, y comenzó a construir una sociedad democrática. Y aún aquellos países donde la democracia le caen a palo a veces, luego se buscan justificaciones, pero no se renuncia per se a la democracia. Otros mantienen las instituciones y la intervienen, la minan, pero dicen, no fui yo, además se defienden. Sí. Entonces, parece ser que es un valor ya en la cultura, en la democracia, la participación de la gente, y eso se va haciendo cada vez más evidente. Por ejemplo, en estos días hemos visto cómo el pueblo se manifiesta nuevamente en las calles, como es el tema de los verdes, como se llama. Sí. Recordémonos en un momento lo que fue la lucha por el 4% para la educación, donde nadie se atrevía a cuestionar esa situación. Incluso el mismo presidente de ese momento, que era Leonel Fernández, como que relativizó que los problemas que teníamos tuvieran que ver con que no teníamos un buen aparato de educación, en fin. Y el otro que lo sustituyó, Danilo Medina, dijo, sí, yo lo voy a asumir. Es decir, el tema de la participación de la gente en la política, en la toma de decisiones, es cada vez más creciente, cada vez presiona más a los gobernantes, y ya los gobernantes no se pueden creer que son ley, batuta y constitución. Las instituciones mismas, la justicia, la separación de poderes, el manejo de los presupuestos de manera transparente, la lucha contra la corrupción. O sea, hay una serie de demandas que salen de la sociedad, que meten presión y que permiten en muchos países que se avance más rápido que en otros. Pero ya difícilmente alguien niegue el valor de la democracia. En el caso de Venezuela, se está dando una nota discordante que chilla, que rompe la luz o la oscuridad, rompe la lógica de lo que se venía desarrollando en América Latina. Y en el caso particular de Venezuela, Chávez trabajó para que se dieran una constitución, que ahora esa constitución se ha convertido en un arma fuerte contra los seguidores de él, que la quieren violar. Bueno, uno puede explicar y buscar las motivaciones que tuvo Chávez, un militar que sale de los cuarteles para supuestamente perfeccionar la democracia, y entonces hizo una democracia que es casi como si fuera un libro de texto y no unos enunciados. Hay diferentes tipos de constitucionalismo, pero en esencia allí él quiso, como para que no hubiese sospecha, darle un reforzamiento tan grande a la participación de la gente, que en un momento dado la gente lo asimiló y él intentó modificarlo y perdió. Refuerzo el hecho de que la democracia se ha convertido en términos culturales en un issue importante. Entonces, Maduro, definitivamente que lo que quiere hacer ahora con todo este movimiento que hablaba de la participación de una nueva constituyente, la institucionalizar, viola la Constitución, porque sin adentrarnos en todos los detalles técnicos de lo que eso significa, era negarle el voto, negar el voto universal, sectorizar quienes podían votar, y allí cuando menciona a los obreros, los campesinos, los del barrio, estaba asumiendo el modelo cubano, de manera como si fuera un calco. Y sabemos que los cubanos han intervenido directamente, y ellos tienen un intercambio de yo te doy petróleo y tú me das tu experiencia como revolución popular. Eso no es democracia. Y entonces se ha encontrado con un pueblo, el pueblo venezolano, que sí ha asimilado el tema de la democracia, y en estos tiempos definitivamente que no tiene, no solo que no tiene justificación, no tiene el consenso
ni de su pueblo, ni de ningún pueblo latinoamericano. Entonces, esos elementos que hoy se debaten alrededor del tema de Chávez, ¿en qué los sostiene solamente, se sostiene Maduro? Hablando de la soberanía. Allí se agarra del tema de la soberanía y eso repercute en los organismos internacionales, como el caso de la OEA, donde la canciller que tenía allí y la embajadora ante la OEA prefieren salirse, bueno, Maduro, porque ya están representándolo a él allí, al Ejecutivo, que se van a salir del mecanismo antes de que se le impongan decisiones que violan su soberanía. Entonces ahí entran en un conflicto con los mismos principios que están establecidos en la Constitución venezolana. Va a ser muy difícil, quizás cuando este programa salga al aire, porque como ustedes saben es un programa grabado, hayan pasado cosas, pero ya lo que ocurrió recientemente con el tema de que la oposición hizo un ejercicio democrático que está consignado en la Constitución de Venezuela, aunque no es vinculante en este momento, sin embargo, y según la Constitución, ¿qué ventajas tiene que haya la masiva participación? Bueno, eso se convierte en un elemento político. ¿Político solamente? Sí, pero es importante porque el hecho de que ellos hayan documentado, aunque no lo avaló el mecanismo electoral de Venezuela, porque ya está atrapado por el chavismo madurista, le da al mundo una señal visión, más, claro, una señal más de que efectivamente allí la mayoría del pueblo venezolano quiere democracia, quiere participación y que la gente sea elegido democráticamente y no manipulado con un mecanismo que evidentemente es un mecanismo que modifica y cambia todo lo que era el esquema democrático que se había logrado en luchas contra visiones mucho más cerradas y estalinistas, se han ido imponiendo y asimilados por el pueblo venezolano. Y yo creo que eso va a ser el elemento que impida que allí se pueda modelar lo que es la Revolución Cubana y con toda su decadencia, porque no creo que vaya a tener mucha simpatía en ese país. Bueno, Bill, entonces yo te pregunto, ante esa demostración del pueblo venezolano, que es una demostración que lamentablemente no es una prueba, como ellos le dicen, vinculante, porque no es constitucional, ¿los organismos internacionales sí tendrían alguna ventaja, si se pudiera llamar así, para tomar una decisión y sancionar a Venezuela de alguna forma? ¿O realmente ellos van a lograr el 30 de julio ahora, cuando se va a hacer la supuesta modificación constitucional que el pueblo va a votar, van a lograr hacerlo pues como si no pasara nada o a pesar de todo lo que ha pasado? Mira, los organismos internacionales, cuando hablamos de organismos internacionales, son tantos, ¿verdad?, que tenemos que ver quién puede tener incidencia. En este caso la OEA. La OEA es lo único, porque las Naciones Unidas no van a hacer nada, al menos que pase algo, digamos así. Claro, o sea, porque la OEA es la que se decida, por ejemplo, una intervención militar, una cosa así. Pero eso no ellos mismos dijeron, Naciones Unidas hizo un llamado en la semana pasada a Maduro, de manera concreta, diciendo que se sienten a dialogar y que cese la represión contra el pueblo venezolano. Lo dijo Naciones Unidas. Una declaración de esa índole se espera, ¿no? La OEA debe de asumir mayor responsabilidad porque es regional, ¿no? Pero estamos en un continente de mucho conflicto. Wilfrido sí habló y tocó muy bien el punto de Venezuela. ¿Hasta qué punto eso duele fuera? Yo creo que los países del continente, sobre todo países como República Dominicana, que se queja de la invasión haitiana, ¿verdad? Aquí estamos teniendo un núcleo importante de venezolanos que están llegando al país. No nos está doliendo tal vez hasta el punto que nos duele, porque con Haití hay otro elemento, pero sí es como resultado de la situación en Venezuela, que hay este éxodo de venezolanos a los países mayormente colindantes, que le crea presiones a países que en algunos casos no tienen las condiciones para absorberlo. Entonces ahí podemos también partir de esa índole, ¿no? Está sufriendo el pueblo y tenemos que cuidar ese derecho del pueblo. República Dominicana también pide a la comunidad internacional que intervenga en Haití. Eso es interesante, porque nosotros que hemos sufrido las consecuencias de una injerencia, llamémosle, ¿no?, de Estados Unidos aquí, pues pedimos que precisamente haga algo en Haití para poder proteger la frontera o lo que sea. Yo creo que tenemos que aclarar en América Latina qué es lo que se quiere con una organización como la OEA.
no se le pasa la responsabilidad a la OEA. La OEA tiene la responsabilidad que tienen los miembros. Esos son los que crean y los que manejan la OEA. Pero si, por ejemplo, en un momento en que se le dice hagan unas declaraciones hacia Venezuela, hacia Maduro, digan que eso no es correcto, tener prisioneros políticos no es correcto, ya van cerca de 100 muertos en las calles. Ahora viene esto, él atentó contra la base de la democracia del momento que eliminó el poder legislativo y que lo manipula y cosas por el estilo. Yo creo que es hora de que la OEA diga algo. Si no dice algo en ese momento y no toma medidas, vuelvo y repito, lo vamos a ver de lo europeo, lo vamos a ver de los Estados Unidos. América Latina, en términos generales, cuando digo América Latina, no, tengo que incluir el Caribe también, claro, porque los americanos intervinieron en Granada, ¿no? En Granada intervinieron. Esos países que votaron, que hicieron la diferencia en la votación de la OEA, tienen que asumir una responsabilidad también. Si no queremos, como llamaría Barudo, que el gran imperio intervenga, pues entonces vamos nosotros a actuar de una manera correcta. No vamos a intervenir militarmente, no necesariamente en conjunto tenemos que imponer sanciones, porque tal vez no tenemos el poder para hacerlo. Lo que se está pidiendo ahora mismo es que todos firmen. Bueno, pero cuando viene una declaración... La mayoría, yo pienso que la OEA se ha portado bastante bien con Almagro, ha sido bastante consistente en su discurso de crítica hasta el punto de que Maduro le ha dicho hasta del mar que va a morir. Sí. O sea, la OEA ha tomado decisiones importantes. Donde se ha fallado es en el tema de la Asamblea, que aprobaría la sanción que están pidiendo los países y que no se ha hecho quórum, entre otras razones por algo que tú mencionabas ahorita. Todas esas islitas que fueron hechas miembros de la OEA, que se amplió en su espectro, ¿no? Pues son las minorías, pero son las que dependen del petróleo. El mismo caso, por ejemplo, de República Dominicana con Petrocaribe, y otros países que recibieron el crédito y recibieron cosas que ya no están ocurriendo, porque ya nosotros no dependemos de eso. Wilfredo, pero hay un elemento interesante. Almagro es de la OEA, pero la OEA no es de Almagro. O sea, Almagro, tú puedes decir que Almagro ha actuado en sus declaraciones, pero Almagro se siente que no tiene el apoyo de los miembros. Claro. Porque él no puede actuar. Él puede hacer, él puede hacer declaraciones, como está haciendo, porque él cree, si vemos el historial de Almagro, él cree en los derechos humanos y ha defendido los derechos humanos, aun cuando era ministro de Relaciones Exteriores en Uruguay. Es decir, él cree en eso, pero si lo presenta por la posición de él, por iniciativa propia, porque es evidente que no es con el apoyo de la mayoría de los miembros de la OEA. Y por eso él se debe de sentir aislado, porque por un lado él dice eso contando con el apoyo, puesto que se fundamenta en los pilares de la OEA, que es para lo que él está ahí, y por otro lado, no, cuando llega a votación para decir sí, le dicen que no. O sea, es una situación realmente que para mí la OEA en esas últimas declaraciones ha quedado muy mal. Incluso él ha dicho que va a renunciar de la presidencia de la OEA si Maduro... Con eso facilita. Pero claramente, porque es que no el hecho, ese es un caso, pero es que es un caso que es grave, ¿no? Es un caso grave, un caso que compete a los países, particularmente, vuelvo y repito, la iniciativa de los países regionales, que es donde duele. Señora, a estos países de América Latina no le duele la situación de los refugiados que están entrando masivamente en Europa. Claro, lo podemos decir muy bonito desde aquí, pero eso es un asunto de los europeos. ¿Qué vamos a esperar? Que los europeos tengan que hacer declaraciones contra lo que está pasando en Venezuela mientras la OEA vota en contra de una declaración hacia Venezuela. Eso es cruel, señores. Tendríamos que analizar también ese punto, hasta cuándo, hasta cómo se influyen los países de alrededor, por ejemplo, con lo que está pasando en Venezuela, o sea, las migraciones, la desestabilización de la región, el mismo descuido en la producción de Venezuela, que también tiene repercusiones económicas en toda la región. O sea, lo que pasa en un país, la región lo siente, se atrasa, el continente se ha atrasado con lo que ha pasado en Venezuela. O sea que no somos inmunes a lo que está pasando ahí. Vámonos a la pausa y hablemos de qué tanto influye en la región lo que pasa en uno de los países, principalmente cuando es un país grande e influyente y rico como es Venezuela, o quizás era. Volvemos. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible.
Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Bueno, Wilfredo, entonces, ¿cuál es el impacto de lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, económico, político, social, en la región? ¿Cómo nos influye a nosotros y a todos los demás países de nuestra órbita? Sí, a nosotros prácticamente en nada, no nos perjudica. Ya nosotros no dependemos de Petrocaribe para poder resolver nuestras necesidades en ese sentido. Pero hay un elemento político que ha surgido en los últimos días, y es que Maduro puede recibir sanciones, y ya Donald Trump, si no es que ya lo ha hecho, anunciando medidas que puede ser, por ejemplo, cortar la compra de petróleo a Venezuela. Hay que recordar que el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado que necesita de refinerías norteamericanas. En las elecciones pasadas, la gente de Venezuela, la representación del Estado venezolano, que es el dueño de esas exportaciones de petróleo de Estados Unidos, le donó a la campaña de Donald Trump $500 mil dólares. Eso fue increíble. Una cosa... Por la Gisco. Sí, exactamente. La empresa Gisco. Sí, bueno, imaginémonos que ahora Donald Trump, no lo dudaría, sí, aunque sea como algo simbólico, sí, y no tan simbólico, exacto, que le corte la compra de petróleo provisionalmente para presionarlo a que tome decisiones. Sería una presión tremenda. Claro, eso puede cambiar el panorama. Además, ya se están moviendo, por ejemplo, el presidente Santos de Colombia visitó La Habana. Insisto que podemos estar desfasados por las cosas que pasaron después, pero en el momento que esto se está grabando, el presidente de Colombia visitó a Cuba y se dijo que era para hablar de lo que ya se había acordado. Él tiene una presión, Colombia tiene una presión muy fuerte de migración. Miles y miles de colombianos pasan diariamente a buscar comida, a comprar lo que puedan encontrar en toda la línea fronteriza con Colombia. Algunos regresan, otros se quedan, y esa situación puede crear esas condiciones pueden crear una situación bien difícil en temas de agravar la situación alimenticia de Venezuela, y también de una confrontación que puede ir a lo militar, que si Maduro lo quiere coger como excusa para tener un elemento más de confrontación y él pretender quedarse en el poder argumentando el orden que necesita establecerse. O sea, hay una situación muy crítica, muy difícil, que está obligando ya a que factores externos como Estados Unidos, lo mismo Colombia, y lo que se pueda hacer dentro de la OEA, que presione lo suficiente a Maduro y que lleguen a un acuerdo para que se restablezca el calendario que está establecido en Venezuela.
eso es lo que le está pidiendo a la oposición, que ese calendario de la elección de los gobernadores, de los alcaldes y después de la presidencia, en la cual tendrían chance de participar también los chavistas, que se agote ese procedimiento, y eso es una garantía de estabilidad que Maduro parece que tendrá que forzar demasiado para evitarlo. O sea que en realidad tampoco se está pidiendo nada fuera de nada lo establecido, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿por qué Maduro quiere esta constituyente donde podrá influir Bill en leyes que pueden repercutir en provecho de su propio gobierno? Viola la Constitución, eso es lo primero. Venezuela está dividido en dos. Venezuela no es un 100% en contra de Maduro, no, ni un 100% a favor de Maduro. Está casi un 50-50 realmente, un 40-60. No, perdón. La última encuesta que se hizo, y quien lo hizo es una empresa venezolana que no cuestiona ninguno de los dos en términos de su credibilidad. 78 tenía la unidad, la mesa de unidad democrática, 78%, y la diferencia la tenía el madurismo, solo no. Los chavistas, porque también ellos están divididos. Ellos están divididos. Pero bueno, vamos a decir un término que sea. Todavía hay una diferencia importante. El futuro de Maduro está en juego. Y cuando tú estás en juego, tú usas todas las medidas que sea para quedarte a flote, ¿no? Usar salvavidas que sea. Yo creo que sí, Colombia también a Maduro le presenta un peligro. Colombia puede provocar un ataque o un movimiento militar y entonces obligar a los americanos a intervenir, y los americanos lo harían. Los americanos pueden entrar sin pegar un tiro. Entonces, podía crearle a Maduro un problema muy serio. O sea, pudiera haber un estallido que provoque la podía venir intervención. un movimiento del ejército, de la Fuerza Armada venezolana para estabilizar, dar un golpe de Estado, porque están viendo que Maduro lo está llevando a un problema, ¿no? Todo eso puede llegar. Si sigue la cosa así, yo creo que es muy difícil decir esto pasa o no pasa. Maduro no va a aceptar ceder el poder al menos que lo tumben. Francamente, yo creo que ha llegado ese momento. En los últimos días de Hitler, o los últimos días, que no son tan dramáticos, pero en fin, o de Mussolini, cuando tú tienes ese elemento dictatorial, tienes que, desgraciadamente, llegar ahí. Y yo creo que por eso es que tenemos, los países de esta región, hacer algo, presionarlo a través de la OEA, lo que sea, decir, mira, esto está serio, esto va serio. Cuba, perfectamente, hay que decirle, mira viejo, yo no te voy a seguir apoyando, vamos a tener que cambiar esto porque no te dio resultado, lo que sea. Es decir, hay una serie de elementos que van a tener que ser. Si no, yo creo que va a ser muy triste la situación. Yo le temo porque creo que hay un extremismo, él está armando una milicia, él tiene mucha gente que, tú sabes, los paleros de él. El palero de él, que ya lo hemos visto, ¿no? En fin, pero tiene conflictos serios, la propia, tiene dentro de su grupo ya está ¿cómo se llama? La fiscal que ya han dividido las fuerzas chavistas. Que ya se han dividido, pero descaradamente, ¿no? ¿Cómo es que le dicen los chavistas pensantes? Pensantes, los que entraron en el Congreso a palos y golpes y eso, ya es una cosa verdaderamente que se está pasando de las manos. Yo no creo, en los Estados Unidos yo creo que las sanciones, antes de quitar el petróleo, porque el petróleo le afecta al pueblo venezolano, directamente. O sea que yo creo que antes de eso le van a seguir con las sanciones severas que ha tenido, como que fulano no puede venir a Estados Unidos, el otro no le quita la visa, le empieza a poner presiones de esa índole, puede ser que le baje el petróleo de 1 millón a 800.000, si quieren, porque al final de cuentas es el pueblo, y yo creo que no es prudente forzar al pueblo a una guerra civil, sino a ver si hasta donde puede llevarlo, que lo puede llevar ahí, ¿no? O sea, es una situación pero que realmente... Pero el problema es que ustedes mismos han dicho que Maduro no va a renunciar. No lo veo. Pero sería suficiente con que se respetara, como tú dijiste, Wilfredo, el calendario electoral y llegar a las próximas elecciones sin modificar la Constitución. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo Extra Hogar Popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles.
formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Wilfredo. Bueno, sobre qué pienso que puede pasar, yo creo que en Venezuela, la oposición que está alrededor de la Mesa de Unidad Democrática, que ganó libremente y abrumadoramente el Congreso de ese país. También está allá esa asamblea de ellos. Tienen un soporte legal y ellos están reclamando el que se siga aplicando la agenda según la Constitución. Las elecciones que corresponden, las de los gobernadores, las municipales y las presidenciales, que ya las fechas se han corrido, porque Maduro no se quiere exponer, porque sabe que va a perder, y va a perder porque todas las encuestas lo señalan. Otro factor que puede contribuir y que está contribuyendo a debilitar más a Maduro es que las fuerzas chavistas se dividieron, encabezados por la fiscal, que es como la Procuradora General de la República de allá, salió al frente y llamó ilegales las cosas que estaba haciendo Maduro. Y esa situación que al principio quisieron descalificarla, sacarla del país y tuvieron que frenarse, porque la división del chavismo se supone que también se está produciendo a nivel militar y que esos militares no han salido a enfrentarse porque allí sí ya sería una confrontación sangrienta. De manera que ese juego de ajedrez, para decirlo de alguna manera, que está jugando la oposición, yo entiendo que es inteligente, va a seguir recibiendo el apoyo de la comunidad internacional y lo más importante, que está recibiendo el apoyo mayoritario del pueblo venezolano. Yo creo que ese elemento le da mucha fuerza a su argumentación y debilita bastante a Maduro.
Bill, y también en relación con que han ganado la oposición, la Asamblea Nacional, eso también es como, para Maduro es como si ellos no existieran. Bueno, pero es que Maduro eliminó el Congreso. El Congreso es lo fundamental en una democracia. Él lo eliminó, él controla la parte judicial, pero el Congreso está eliminado. De manera que no lo ha eliminado, no lo puede hacer. Lo que le ha creado obstáculos para que, sobredimensionando la Suprema Corte, tomar decisiones que pretendan anular las decisiones, pero el Congreso está operando. No, pero está anulado. Es decir, bueno, tú dices que en efectiva su decisión. En efectiva está anulado. Okay. No hablemos técnicamente, porque lo que está afectando al pueblo venezolano no es el tecnicismo. No, que hice mencionarlo porque mucha gente se puede confundir. Está anulado en el sentido de que no funciona como debe funcionar. Porque no le respetan el contrabalance. El contrabalance precisamente no existe de momento que no tenga el poder que le corresponde. Y no tiene el poder que le corresponde. Entonces, ahí eso lo fuerza a unirse al pueblo, obviamente. Finalmente, la situación de Venezuela hay que recordar que no es política, es económica. La situación del pueblo no aguanta más porque en Venezuela se está comiendo basura de las calles, pongámoslo así. Los desechos... Ni siquiera hay papel para imprimir el dinero. Eso es lo que lleva al pueblo, el estómago, a evidentemente decir estas condiciones no son, ya no es cuestión de chavista ni de nada, sencillamente que no es. Los pueblos pueden ir en la pirámide de Maslow, desde los logros más elevados, la riqueza como Venezuela, que la tiene y que la aprovecharon y la despilfarraron, que llega cuando hay necesidades de esa índole, no por cuestiones que se pierda la democracia, sino que llega a un punto donde vuelve a entrar la sobrevivencia, lo que realmente son las condiciones ya para poder existir, y eso baja al fondo de la pirámide. Y eso es lo que ha pasado con Venezuela, de una etapa de logro, un país rico, un país, en fin, en muchas cosas, a llegar a lo más fundamental, a tener y desear algo que comer para poder existir. La verdad es que no lo hubiéramos pensado cuando Chávez tomó el poder. Jamás lo hubiéramos pensado. Pero eso ha existido, mira, ha existido por guerra, puede existir por una catástrofe nacional. Pero que exista por gusto del presidente. Ya. Sí, bueno, terrible. Por gusto, está bien. Sí, porque le gusta, porque le gusta, sino él definitivamente él le fascina. Señores, gracias por su participación. Este es un tema que ojalá que se resolviera rápido, ojalá que los organismos internacionales, que fue el primer tema de cómo la OEA en este caso pudiera presionar para que este problema se solucione, pues pudiera realizarse en paz para todos los venezolanos, inclusive para ellos también, para los chavistas, que como vemos ya se ha dividido en dos, los que quieren y apoyan a Maduro y otra parte que dicen no estar de acuerdo con estas últimas acciones. Gracias, Bill, gracias, Wilfredo, y gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerde que puede volver a vernos, si está ahora a las 10:30 en el canal 23, puede volver a vernos a las 12 de la noche en Teleradio América, canal 45 o 12. Hasta la próxima semana.